se han ido acrecentando. Bueno, por ejemplo, cuando mencionamos el texto de que iban a haber guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia, la gente siempre dice, yo me recuerdo recientemente, no, pero es que eso siempre está existido en la historia de la humanidad. Pero yo siempre pues llamo a la comparación, sí, ha existido en la historia de la humanidad y ya la Biblia hablaba de eso, pero en este tiempo se está acrecentando más todavía, y lo que nos está hablando y lo que nos está diciendo es que sencillamente estamos viviendo en un tiempo crítico y en un tiempo clave. Lo bien importante pues es saber que de acuerdo a la palabra del Señor, la iglesia, mientras la iglesia está aquí en la tierra, la iglesia tiene la autoridad y el poder de Dios para deshacer toda obra del enemigo. Si el enemigo toma ventaja, pues entonces hay un problema en el cual pues la iglesia tiene que afirmarse, y ya de antemano la Biblia nos está hablando de cuáles serían los problemas que venían. Es precisamente lo que nosotros estamos viviendo, que se mencionó en el texto, ha leído al principio, y esta es una de las cosas crónicas, o sea, hombres amadores de sí mismos. ¿Cómo yo puedo identificar a un hombre amador de sí mismo? Bueno, que él pone por encima lo que es él, se ama más así de lo que nosotros debemos de amar a Dios, que tiene que ubicar pues siempre el primer lugar. O sea, por ejemplo, si a mí Dios me llamó a predicar, yo no puedo poner ni tergiversar la palabra a lo que es la conveniencia mía y al engaño, con tal de sacar, y yo voy a ser, ¿verdad?, específico en esto, con tal de poner la mirada en las cosas que son de aquí abajo y no en lo del Espíritu, aunque ya Dios ha prometido bien claro que todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, que lo que hay que enfocarnos pues en lo que Dios nos ha dado. Bueno, y yo voy a permitirme leer una pequeña parte o porción en la Biblia, la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, aquí en Daniel capítulo 10. Yo quiero que usted me acompañe. Parte de esta palabra la vamos a compartir mañana, o sea, vamos a hablar solo parte acá, pero mañana vamos a entrar mucho más en profundidad sobre esto, porque es que lo de la guerra espiritual y el tiempo del fin va muy de la mano. Y precisamente en este tiempo final y en el tiempo después del arrebatamiento, el campo espiritual, digámoslo así, tanto ángeles como demonios, tanto Dios como el diablo, o sea, va a ser un tiempo donde el campo espiritual va a estar muy ocupado, porque van a ser profecías bíblicas cumplidas. Más aún hoy día también es un tiempo en el cual se está gestionando en el campo espiritual muchas batallas, o sea, muchas movidas, y lo que sucede en la esfera espiritual se manifiesta en la esfera material a través de lo que podemos ver. Bueno, yo soy bien específico en los ejemplos. Todo lo que va contrario a lo divino moralmente establecido, los ataques a la iglesia, o sea, cuando en Puerto Rico nosotros en todo este tiempo, y yo, bueno, en mi caso, yo ni vivía para los 70, pero uno habla de lo que uno ve en lo que era el tiempo de antes. Apenas los otros días uno no veía tanto ataque contra la iglesia, tanto ataque contra la finanza de los ministerios, de las iglesias, tanto odio precisamente contra creyentes y avalando, o sea, vamos a hablarlo bíblicamente, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, un enfriamiento espiritual y una sustitución, vamos a decirlo así, de lo que es el tiempo de Dios por estar sustituyendo las cosas que nada me competen a mí para mi crecimiento espiritual, y un afán y una ansiedad por todo. O sea, yo comprendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de el huracán María, que pues quizás haya todavía temor, malestar, pero, o sea, la Biblia dice claro que en el amor no hay temor. Entonces cualquier anuncio de cualquier cosa, la gente siempre se desborda. Es más, mucho antes del huracán María siempre era así. Eso me dice a mí, bueno, que entonces hay un vacío que tiene que ser lleno, porque la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, y el temor trae consigo castigo. Y este es el castigo de dejar a Dios, vamos a decirlo así, en la mediocridad, en el estancamiento espiritual. Pues Dios quiere para nosotros lo mejor, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo voy a leer rápidamente Daniel capítulo 10, pero yo me voy a ir bien específico aquí en el versículo 3, 4 y 5, y luego voy a leer en el versículo 12. Si usted que nos sintoniza, amado hermano en la fe, nos puede acompañar, usted lo puede confirmar en la Biblia y leerlo con nosotros. Daniel capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, y luego leemos el 12. Bueno, a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Yo me voy al versículo 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Yo voy a leer el versículo 13 también para finalizar. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Yo quiero que, verdad, los que nos sintonizan entiendan, bueno, muchos hermanos ya lo entienden porque la Biblia es clara. Existe una guerra espiritual continua, o sea, la tierra, el planeta donde nosotros vivimos, nosotros hemos venido acá a pasar una travesía en la cual somos peregrinos y extranjeros. Realmente no somos de aquí porque lo que es el campo material es un campo temporal. Nosotros, bueno, desde que entró el pecado al mundo, fue puesto ese velo. No podemos ver en el campo espiritual más allá de lo que Dios permita, mientras nosotros estemos conectados al Espíritu, más allá de lo que Dios quiera que veamos, más allá de lo que se nos sea revelado. La persona que no está conectada al Espíritu no puede ver las cosas espirituales porque imagínense, eso es imposible. Pero los que estamos conectados al Espíritu podemos ver más allá conforme a como Dios quiere. Sin embargo, esta esfera material es una esfera temporera. La eterna es la espiritual, que es la invisible, la que no vemos. Amén. Y precisamente, pues aquí se nos habla bien claro sobre lo que es la parte profética, sobre lo que es lo espiritual, sobre lo que es una guerra, porque precisamente cuando se nos habla sobre el príncipe de Persia y que Daniel estaba haciendo un ayuno por su pueblo, pues se nos habla de la oposición que había y se nos dice que desde el primer día que se dispuso a ayunar ya la petición venía contestada de camino. Entonces, que nos habla bien claro que el príncipe de Persia se opuso. Yo tengo que ver aquí que si fue un ángel que se le manifestó a Daniel y le habló, pues no estamos hablando de un ser humano que se le opuso a un ángel. Eso es imposible porque un ángel, imagínense, con un poder que viene de parte de Dios, ningún ser humano se le puede oponer a ningún ángel. Más bien en la manifestación salen hasta corriendo, como los que estuvieron con Daniel, que aquí mismo, bueno, velocidad que ni las naves espaciales. Susto. El único que se quedó ahí fue Daniel, todos los demás corrieron. Entonces, cuando se habla del príncipe de Persia, se está hablando de una potestad maligna, y la Biblia nos especifica que hay potestades, nos da un renglón bien claro. Hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. O sea que lo que se manifiesta en un gobernante de leyes inmorales o de ataque a la iglesia o de todas estas cosas, es precisamente lo que se mueve detrás de bastidores de un alma, de una vida que está atada, que ignora completamente lo que es el campo espiritual y que el enemigo lo usa y lo zarandea como títere o como marioneta. Y eso es una realidad porque nuestro enemigo es lo que se mueve detrás, no como tal el ser humano. El ser humano, sencillamente, el enemigo manipula al que espiritualmente no está bien, al más débil. Y por eso pues la Biblia nos manda a llamar a orar por los gobernantes, y ciertamente si de gobernantes hablamos aquí en Puerto Rico sin poner partido específico, por la realidad es que ha sido una completa decepción, traiciones a la iglesia, tiraderas a la iglesia, o sea, lo que vemos que estamos viviendo ciertamente es algo en el tiempo final. Entonces, al causarse este deterioro espiritual, el enemigo viene y toma ventaja, toma estrategia para lo único que quiere hacer él con el ser humano: destruirlo, conseguir un poder legal espiritual para presentarse ante Dios, porque Él es el acusador por excelencia. El diablo es el que tira la piedra y esconde la mano. Amén. El diablo te tienta, el diablo viene, te pone, vamos a decirlo así, la cascarita de guineo para que tú te resbales, y después cuando te resbalas, Él mismo te acusa ante Dios para adquirir poder legal, para entonces destruir. Puede ser una nación, adquirir poder legal a través de un pecado para destruir progresivamente. Y es a través de lo que la Biblia llama la iniquidad. Mire, de los que nos sintonizan, yo voy a explicar, yo siempre lo explico de una manera bien clara lo que es la iniquidad. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Esta es una persona que de momento le empieza gustando el alcohol. Llega borracho, se emborracha todo lo que quiera y es un desastre. Entonces después siente gusto por la marihuana. Sí, por ahí dicen que ahora es medicinal, sí, porque ahora eso para curarse en salud será, porque es increíble, ay sí, de las cosas que están viendo hoy día. Bueno, entonces, pues de ahí
¿Qué es lo que pasa? Bueno, el padre alcohólico y el padre drogadicto no quiere que el hijo le salga así, pero ese es el ejemplo que ve. Entonces eso se transfiere a la otra generación y en la generación que viene se pone después peor. Hay una puerta abierta a la marihuana, hay una puerta abierta al alcohol, entonces después ya ahora, no, vamos a la cocaína, vamos a la heroína. Yo estoy poniendo ese ejemplo. Entonces eso es lo que se llama iniquidad. La iniquidad es como una evolución del pecado que pasa de generación en generación hasta que Dios se cansa por completo. La palabra lo habla de forma bien metafórica hasta en el mismo Apocalipsis. Y no es que sea solo el Apocalipsis, es que es algo un orden espiritual, donde las copas de ira son llenas y después es vaciada. O sea, todo lo que se va acumulando, que va en contra de lo divino moralmente establecido, de la iniquidad, del pecado, se llena allá arriba y después cuando es vaciado, viene la justa retribución de todo lo que se ha sembrado. O sea, uno siembra, si uno siembra para el espíritu, uno cosecha vida eterna, uno cosecha bendición. Si siembra para la carne, siembra muerte. O sea, es algo que no podemos cambiar, que es una ley espiritual. Y el caso de Daniel, podemos ver el ejemplo, y Daniel, uno de los profetas mayores, conocido en la palabra del Señor como uno de los profetas mayores, Dios a él le dio mucha revelación de los imperios que se iban a levantar. Y aquí cuando este ángel le habla, le dice, mira, el príncipe de Persia se opuso. O sea, era la potestad que estaba gobernando y dirigiendo a los reyes de Persia, o al rey de Persia, al príncipe de Persia, y que estaba oprimiendo a la nación judía, como tal. Y después dijo, mira, y después se va a levantar el príncipe de Grecia, o sea, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, ni siquiera todavía se había levantado ese imperio en ese tiempo, ni se habían levantado todos los imperios que se habían dicho, y se levantaron hasta el romano, y falta uno último que va a ser el más despiadado, el más poderoso y de más poca duración, que si los días no se acortan, nadie se salva, pero por causa de los escogidos, los días serían acortados. Precisamente, mi hermano, ¿verdad? Yo comentaba, ¿verdad? Con mi tío, mi tío político, el esposo de mi tía Doris allá, ¿verdad? Que ellos tienen una imprenta allá en Camuy, es la que siempre nos ayuda con el material, la literatura que llevamos a las iglesias. Y yo comentaba y le decía, oye, esto de los días acortados, porque por lo menos si llegamos a cuando la humanidad llegue a una gran tribulación con días acortados, quiere decir que iban a haber eventos que antes iban a suceder para que cuando se manifestara la gran tribulación en la tierra, luego del arrebatamiento, pues entonces algo iba a pasar. Y bueno, año 2010, yo les recuerdo, ¿verdad?, que fue el año que más tembló, cuando mi abuelo, el evangelista Gigi Ávila, hablaba sobre que la tierra iba a temblar como un borracho. Bueno, si usted se acuerda, casi todas las campañas lo decían. Para ese tiempo no temblaba, no era, y se fue cumpliendo. Año 2010, el año conocido como el que más tembló. Terremoto en Chile, terremoto en Haití, y hubieron, bueno, la tierra que la gente decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Año 2011, viene entonces después también un terremoto en Japón. La cuestión es que entre Chile y Japón, los mismos científicos vieron que el eje de rotación terrestre fue afectado, que se redujeron los días, ellos informaron a milisegundos. Pero también podemos nosotros ver esta parte, cómo los días están siendo acortados. Bueno, antes la realidad era que estaba el caballo, el burro, uno se movía, la gente, el ser humano se movía a través de ese medio de transporte. Ahora los días son acortados. Bueno, yo estoy viviendo allá en New York, apenas al otro día, aunque el vuelo se atrasó, ayúdenos a clamar para que eso no siga pasando. El vuelo se atrasó 4 horas. Pero los días están siendo acortados en relación a los viajes. ¿Cuánto se tardaba el apóstol Pablo en llegar de un lado a otro a dar la palabra? Hoy día en un jet podemos movernos de un lugar a otro bien fácil, a través de los carros, a través de los vehículos, a través de la transportación. Sentimos a veces que los días se acortan porque también cuando estamos envueltos en el trabajo, cuando estamos envueltos en las predicaciones, en la obra de Dios, pues también sentimos como que eso se corta cuando estamos en el ahorro del trabajo, porque uno dice también, oye, pero para esos años así, yo me acuerdo que no era así, sí, pero es que uno era jovencito y el que pasaba la cuestión era el abuelo de uno, el papá. Pues en esa parte yo puedo decir también que los días se han acortado, y yo pienso que también al decir por causa de los escogidos, yo pienso que es que ya mismo va a haber una manifestación tan poderosa del poder de Dios a través de cosas que han de venir,
que Dios nos va a mantener bien ocupados predicando el Evangelio hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia y vamos a sentir que todo se acorta. Sí, amén. Y realmente, pues, eso es lo que viene y es una realidad. Hay algo clave, yo quiero, ¿verdad?, que los hermanos que nos sintonizan nos acompañen en Mateo capítulo 25, y les recordamos, ¿verdad?, si usted desea oración, los hermanos que nos sintonizan, llámenos 787-832-4592, 787-832-4050, les repetimos, 787-832-4592 o 787-832-4050. Entonces, para seguir explicando una cosita aquí, en Mateo capítulo 25, yo me voy rápidamente al versículo 5, hay algo clave, y es que, bueno, la forma que Jesucristo la hablaba era bien clara, parábola y alegoría, para hablar del reino de Dios y su justicia. O sea, uno puede estudiar la Biblia y es importante estudiarla para que no haya confusiones. Yo siempre recomiendo también la Biblia textual, la Biblia de la predicación, son Biblias, bueno, toda Biblia es la palabra de Dios, recordando que pues la Biblia no fue escrita en el español, sino que pues sus idiomas originales fueron el griego helenístico, hebreo y arameo. Y de ahí pues los escritores nos dieron todo lo que pudieron en su esfuerzo para darnos el mensaje bíblico no adulterado. Pero si hay duda por la diferencia lingüística, uno busca y uno pues averigua y siempre la respuesta va a estar ahí. Lo que pasa es que inicialmente hay que aceptar esto por fe, aunque no entendamos. Así fui yo de pequeñito, mira, había cosas que yo ni entendía. Yo buscaba un libro del Apocalipsis, quedaba más enredado con el libro que con el mismo Apocalipsis en la Biblia cuando yo leía, hasta que pues uno metiéndose con Dios, pasaba el tiempo, pasaban los años preguntando. Y hermano, se pregunta, olvídese, sin censura, pregunte a su pastor, pregunte a la gente capacitada para que pues estos conocimientos se vayan regando y en la iglesia pues haya conocimiento, más que todo en este tiempo tan difícil, que cualquiera abre un blog por internet, predica 2 o 3 disparates y le creen. Entonces, mire, yo voy a leer rápido aquí, mire, dice Mateo 25:5, tardándose el esposo, cabecearon, y aquí es donde viene la cosa, ¿quiénes? Todas, y se durmieron. Está hablando de las vírgenes sensatas y de las insensatas. Tanto las sensatas como las insensatas cabecearon y se durmieron. Jesucristo sabía que iba a venir un tiempo de dormir. Entonces el apóstol Pablo también habla de que iba a venir la apostasía, que la iglesia iba a estar contaminada, que iban a haber hombres amadores de sí mismos. Es lo que exactamente nosotros estamos viendo. Pero yo voy a seguir leyendo. Dice el versículo 6, a la medianoche hay un clamor que decía, o sea, un clamor. Aquí viene el esposo, salir y recibirle. Bueno, entonces es ahí donde todas las vírgenes se levantaron, pero la cuestión con las sensatas era que tenían aceite en su lámpara, las insensatas no. Es que yo no puedo pretender que alguien lleve la carga por mí. O sea, yo puedo decir a alguien, pastor, ore por mí, pastor, ayude, pastor, enséñeme esto, ayúdeme en oración, pero yo también tengo que tener mi trato con Dios, porque Dios quiere siempre un trato personal con cada uno. Amén. Yo no puedo pretender que todos lo hagan por mí. Entonces hay que tener aceite en las lámparas. Eso tiene que ver con mi trato personal con Dios, porque el aceite representa al Espíritu Santo. Amén. Si Dios me invita y yo tengo la puerta abierta y yo no entro, ya el problema no es Dios, el problema soy yo. Dios nunca va a tener problema con abrirse a nosotros, ayudarnos, bendecirnos, tener una relación. Es más, eso es lo que Él quiere. Pero si no le damos su tiempo, pues es que está el problema. ¿Qué es lo que causa, hermano? Yo le voy a preguntar ahora, ¿qué es lo que causa regularmente siempre un despertar en el ser humano cuando van, bueno, que van rápido a Dios de forma inmediata? Los problemas, las situaciones, las crisis. Cuando el ser humano no puede más, buscar una fuerza que pueda, que es la fuerza mayor. Amén. No es que a Dios le guste los desastres, ni le guste los problemas, ni que caigan juicios, no, eso lo permite el ser humano. Hay gente que buscan a Dios por la necesidad, y después de que la necesidad se les llena, entonces dejan a Dios. Y ese pues viene a ser el proceso. Bueno, perdónenme, ¿verdad? Pues uno ora, uno sabe que nadie es perfecto, pero mientras siga así, esa es una mediocridad. O sea, yo no puedo buscar a Dios más que en el momento de la necesidad y llamarlo como que Dios fuera bombero o que Dios fuera policía. No hay unos 11 para Dios, pero después entonces, ya cuando no necesitan, pues ahí no buscan. Y ese es el problema que estamos viviendo. Entonces, hay que orar. Hay un enemigo invisible, hay una guerra espiritual, hay algo bien activo ahora.
Y lo que puede causar un despertar en la iglesia en este tiempo puede ser situaciones más fuertes que vengan. Amén. Yo creo que ya Dios está dando una advertencia de cosas prefigurativas. Cuando Dios permite ciertas cosas es que Él está advirtiendo. Yo me acuerdo, había un tiempo en mi vida que estábamos ahí, y había cosas que Dios permitía para que Él, pues, jalarlo de la oreja y decirle, mira, ahora busca de mí, yo quiero guiar por aquí, yo quiero hacer esto. Y ahora, bueno, yo lo puedo decir en el caso del huracán María, y con todo y con la bendición y la protección de Dios, porque la realidad es que iban a entrar 2 huracanes categoría 5, no era solo María, era Irma, y iba a entrar directo a la isla, que apenas cuando va entrando y despedazando por bien, que yo decía, ahora fue, y esa cosa, se fue. Entonces ya todo el mundo estaba empezando a cuestionar, pero ¿por qué entonces Dios no protegió a San Martín o no protegió a estas otras islas? Mira lo que pasó en aquel lado. Entonces hoy día lo que hay mucho conocimiento, pero el conocimiento ha llevado más que todo a cuestionar a Dios que a ponerse del lado de Dios. Y yo veo, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa con la gente hoy día? Puerto Rico no es así, un cuestionamiento. Entonces, pues ahí llegó la respuesta. Viene María, pasa y despedaza todo. Hermano, perdónenme como lo voy a decir, pero George en el 95 quedó en pamper con María y hubiera quedado en pamper con este otro. 2 huracanes categoría 5 que hubieran entrado en Puerto Rico, entró uno y mire cómo le ha costado trabajo a la isla levantarse poco a poco, pero esto dejó al descubierto la corrupción política y está dejando al descubierto muchas cosas que Dios está indicando y está alertando que si no se arrepienten viene algo peor y va a ser dirigido a lo que Dios está dejando al descubierto. Y yo lo voy a decir como Dios nos lo ha mostrado, va a ser a políticos y va a ser a religiosos falsos. Lo digo como son religiosos, porque nosotros los evangélicos, los cristianos, no somos religiosos, lo de Dios es una relación. Pero entra esto de la religión cuando lo de Dios se vuelve a ser una rutina y como que algo, vamos a decirlo así, en un tipo de hipocresía en la cual no se vive lo que se predica y hay cosas ocultas que a Dios le desagradan. Como en el caso de los fariseos, bueno, perdónenme, Dios, nuestro Señor Jesucristo, la forma visible de Dios, callaba cuando tenía que callar porque Él tenía que sacrificarse. Y no fue que le quitaron la vida de por sí porque podían, sino que Él lo permitió. La Biblia decía bien claro que cuando no llegaba su hora, Él se escabullía entre las multitudes. En una ocasión hasta por poco y lo tiran de un precipicio. Y no era su tiempo, no era su hora. Entonces Él cayó cuando tenía que callar, pero después decía las cosas bien dichas relacionado a cuál era el problema. Y hasta le dijo a los fariseos, generación de víboras. O sea, y lo que hay hoy día, perdónenme, es una generación de víboras en el aspecto político que más que puertorriqueños parecen amalecitas. Parecen los amalecitas que les robaban al pueblo israelita. Porque lo que vemos hoy día es un ataque, y mire los ataques directos de donde viene. Yo quiero que usted abra los ojos para que usted vea lo que Dios nos quiere decir. Un ataque directo a las finanzas porque no se le está dando a Dios lo que es de Dios. Ha habido comodidad. Se supone que este país aquí saliera fuera de la comunidad a predicar, a llevar el evangelio a otros países, a otros lugares. Entonces viene a haber comodidad. Entonces ahora tenemos gente cuestionando que se ayude a las iglesias, que se aporte financieramente. Tenemos gente cuestionando el arrebatamiento de la iglesia cuando esa es la profecía, que es la espina dorsal de la iglesia cristiana. Es donde está fundamentada nuestra esperanza. Hasta la misma Biblia nos manda a huir de la ira venidera. Hermano, si Jesucristo mismo dijo de forma bien clara, o sea, bueno, la Biblia nos habla de forma bien clara, huir de la ira venidera, Jesucristo, para enseñarnos que es por fe. Precisamente, por lo menos esto de los idiomas fue algo de la misma rebelión del ser humano. Y hoy día que hay tanto conocimiento, la gente se cuestiona más. Yo he escuchado, ¿verdad?, como esto del ateísmo, ¿verdad?, en ciertos gobiernos, y hasta ahora se le abrió la puerta a través del gobierno y la política a estos grupos ateos y a estos grupos haters. A mí hasta me hicieron por ahí montaje un cierto activista, ellos se dicen así activistas, y esos montajes salieron como que eran verdaderos y se probó luego lo falso que era todo. Entonces ahora esta persona está con un problema de acoso feo y lo tienen callado. Pues entonces vemos que hay preferencia entre el pueblo cristiano y esto para dar la promoción, o sea, decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, bueno, nosotros como tal sabemos que lo que está detrás de toda esta persecución a veces
no es que sea uno, yo quiero que usted, pues que me sintoniza, lo entiende. Es que la cosa es contra Dios, porque es que el predicador, bueno, se supone aquí, ¿verdad? Ahora lo digo, el predicador va a hablar lo que la Biblia dice. Uno no es que se inventó todo lo que Dios mandó a hacer aquí, sino que uno vive y uno distingue lo que es pecado a lo que no lo es, lo que es vivir una vida en santidad a lo que no es vivir una vida en santidad, que es una vida en pecado, una vida de suciedad. O sea, el pecado es pecado, y el pecado la Biblia lo condena, y la Biblia, yo lo voy a decir claro, bueno, la Biblia es como un espejo. Eso es. Un espejo espiritual. Nos va a decir dónde estamos parados, sin censura, a dónde nos dirigimos, para dónde vamos, y si yo hasta me estoy perdiendo con una Biblia debajo del brazo, sin censura, se lo va a decir. Y hay gente que a veces, sencillamente, hoy día, ¿verdad? Hay este comezón de oír que precisamente, hermano, donde usted leyó al principio, todas estas cosas que ya le van revelado al apóstol Pablo, en que haya comenzón de oír o lo que sea, o que hayan ciertos mensajes que les guste, que no le digan la verdad o qué sé yo. O sea, el que está detrás de todo eso es el enemigo, porque el evangelio es uno, y el evangelio es de Génesis al Apocalipsis. Amén. Si habla de prosperidad, pues si habla de prosperidad también, de parte material y parte espiritual, porque lo espiritual yo no lo puedo dejar, pero habla también de herramientas en las cuales nosotros tenemos que usar cuando llegue el día malo. O sea, para eso entonces mejor yo me pongo a hablar de otras cosas, como que yo tengo que detenerme de sufrir. O sea, esas cosas no son así. Aquí vamos a enfrentar problemas que son reales, problemas que son situaciones que van a estar en el medio, y Dios nos va a dar las herramientas para nosotros afrontarlos, para nosotros superarlos y para nosotros vencer. Ya la Biblia a mí me dice que yo soy un más que vencedor, pero es que sin Jesucristo y sin saber las herramientas que habla aquí en la palabra del Señor, yo no voy para ningún lado. Eso es. Entonces, mi hermano, pues ese es el bloqueo que tiene hoy día el enemigo. Tenemos mucha gente inmadura en el campo espiritual, pero es porque sencillamente quieren quedarse ahí, no quieren crecer, hay comezón de oír. Nosotros pretendemos, o sea, mucha gente pretende que Dios es un bombero, llama al 911 cuando apenas tiembla o cuando apenas se siente un temblorcito. Ay, Señor, perdóname. Después no hay temblor. Se olvidan al jangueo, al revolú y a dejar a Dios para el último lugar y la mediocridad. Entonces, son cosas y son alertas que Dios ha dado. Una de las alertas, que iban a haber señales en los cielos. Ayer mismo hubo un eclipse. Yo le quiero recordar que el año pasado, antes de que empezaran todos estos huracanes, y antes de que empezara todo esto, hubieron unos eclipses, y después todas estas cosas se manifestaron en un mes conocido como el de septiembre, que es donde la potestad forma que mucha gente se entregue de la forma total que Dios quiere, es que venga una situación en su vida que sea crónica, que sea terrible. Bueno, la palabra es clara, hermano, que Dios se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿cuándo hay debilidad en el ser humano? Bueno, cuando el ser humano no tiene fuerzas para seguir. Y muchos hoy día creen que tienen la fuerza y que tienen la fortaleza. Ah, no, aquí está, aquí yo no tengo necesidad de nada. Entonces, cuando viene el día malo, es que buscan de Dios. Va a llegar un momento en el cual muchos van a tener, muchos que Dios está bregando hoy día, que no quieren doblegarse por nada, van a llegar esos días y esos momentos en los cuales van, bueno, depende de lo que hay en el corazón del ser humano. Pero lo que vemos hoy día, si no hay arrepentimiento, si no hay humillación, si sigue la mediocridad para lo de Dios, van a llegar días en que Dios va a tener que doblar la cerviz y va a tener que llegar a extremos, porque si no, nadie se salva. Las vidas no se salvan. Lo que Dios espera de la iglesia no se va a cumplir. Entonces, ¿cómo podemos esperar que venga un arrebatamiento? Y el arrebatamiento nadie lo va a impedir. Puede ser ahora mismo, pero creemos que los planes de Dios para eso es llevarse a todos los escogidos. Cuando el último escogido esté, te acepto a Cristo como único Señor y Salvador personal, eso sucede. Y para que eso suceda, tiene que haber un despertar, y lamentablemente el ser humano se despierta ante Dios y busca de Dios, y cuando necesita de Dios, que está en momentos y situaciones extremas. Muchos en la iglesia cristiana hoy día llegaron a los pies de Jesucristo por las situaciones, por los problemas, que quizás de los que nos sintonizan se recordará: yo llegué al Señor porque algo sucedió en mi familia, porque yo perdí un familiar, porque sucedió esta situación difícil en mi vida, y Dios lo permitió, porque si no, no iba a haber salvación. Eso es así.
Y esa de la salvación, eso depende al 100% del ser humano. No sé si quiera decirnos, pues por aquí hay algunas palabritas, hermano, de lo que hemos venido diciendo. Bueno, y mientras tanto les recordamos a los que nos sintonizan, 787-832-4592 y 787-832-4050. Sí, amén, gloria sea el nombre del Señor. Tremenda, ¿verdad?, exposición de la palabra en esta mañana.